Buenas noches, profe. Mi nombre es Juan José Díaz Torres y junto con mi compañera Ashley Gisela Carvajal vamos a exponer las pedagogías críticas del libro, que es el capítulo que nos corresponde del libro de las pedagogías del siglo XXI. Antes de entrar en ello, nos dan una pequeña introducción o un pequeño prólogo de una historia que cuenta un autor que fue maestro de un niño que se llama Ramón. Él nos relata acá que el niño tenía 9 años y estudiaba en la escuela pública de la Pobla del Valbona. Más o menos él fue maestro a finales de los años 70 de este siglo. Da unas pequeñas características físicas como el pelo, que era como rizado y tenía manchas en las rodillas. Después nos relata que este niño tenía una etiqueta escolar de como un fracaso. O sea, el niño no ponía atención, no era como seguía como las normas educativas, por decirlo así. Y más adelante nos dice que Ramón empezó a ganar un prestigio pues, por la admiración de sus compañeros y compañeras del colegio. Dicen que más o menos en las mañanas esperaban siempre ansioso a Ramón, que era el inicio de las clases, ya que este llegaba siempre con su mochila y sacaba un papelito del cual contaba unas historias. Y aquí el profesor se empezó a dar cuenta que el niño tenía espíritu de cuentista. Le gustaba contar cuentos, hacer trovas, todo este tipo, como digamos esa parte que pertenece a la lengua castellana. Y pues también relata acá que mediante estos textos él aprovechaba la creación y el trabajo de otro currículo que era propio de él para así como digamos volver la clase más dinámica. Digamos que utilizaba Ramón para hacer la clase más metódica, más divertida, más innovadora. Y aquí pues decía que también aprendió como a usar un método que es de la pedagogía Freinet con las experiencias que tuvo Ramón, y era que la escuela debía estar al servicio del pueblo y no al contrario. Ya mediante esto pues empieza a dar otra pequeña introducción de que la didáctica no empieza a hablar no solo de didáctica de pedagogía sino de política, porque tanto la escuela como las enseñanzas deben tener un proceso emancipatorio en el ser mediante sus experiencias. Bueno, siguiendo con la exposición, ya he hablado de lo de Ramón, vamos a ver acá la tabla de contenidos. Estos son los capítulos en los cuales decidimos dividir el libro y los cuales vamos a exponer. Sin más preámbulo, entonces vamos a continuar. Vamos con el primer capítulo, que son los antecedentes y referentes. Y aquí empiezan a contar un pequeño proceso del siglo XX, una pequeña historia, y dicen que entre los años 60 y 70 de este mismo siglo fueron años muy agitados social y políticamente con el surgimiento de nuevas ideologías. Pero en esta época el campo de la educación tuvo la creación de grandes obras como la publicación de la ideología de aparatos ideológicos. Pues aquí se ven algunos autores de esta misma obra, que es Arthur C. en 1970. Vemos otras dos obras, que es la reproducción de Bourdieu y Passeron en 1970 y la escuela capitalista en Francia de Baudelot y Stablen en 1971. Entonces pues empiezan a hablar un poquito de esto, y entre estas dos obras, que son la de Bourdieu y Passeron y Althusser, dicen que explican cómo a través de la cultura dominante se mantienen las clases sociales de la escuela capitalista. Y después nos hablan de la obra de la escuela capitalista en Francia, del mismo Bourdieu Stable, y explica las tesis anteriores en el caso de Francia.
Más o menos en esto también nos hablan de los reproduccionistas y dicen que estos no se quedan atrás con el análisis que hacen de la infraestructura, que es la economía, y la superestructura, que son las ideologías. Dicen que todo esto, que todo el producto de estas estructuras es gracias a los sistemas dominantes que hay. Pero también estos planteamientos son cuestionados por las pedagogías críticas, ya que éstas le atribuyen al sujeto lo necesario para el cambio y la transformación social. Entonces, siguiendo con esto de las obras de ellos, nos hacen una pequeña pregunta más adelante y nos dicen de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía crítica, valga la redundancia. Entonces, pues aquí esto es muy, digámoslo, muy extenso, porque tanto el abanico y su definición epistemológica y conceptual es muy abarcada, muy grande. Pero aquí nos dicen que a pesar de esto, de las definiciones, podemos destacar dos grandes autores, podríamos decir que padres de la pedagogía crítica, que son Paulo Freire y Jürgen Habermas, quienes están muy comprometidos con la crítica de la escuela para su reivindicación y emancipación del sujeto. Bueno, terminando acá este capítulo, seguimos con el otro, que es el segundo, y es de Paulo Freire, o el despertar de las conciencias críticas. Paulo Freire es, como habíamos dicho antes, junto con Habermas, fue uno de los padres de la pedagogía crítica. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Pernambuco, Brasil. Era brasileño y falleció el 2 de mayo de 1997 en San Paulo. Siguiendo con esto, pues acá hay un pequeño mensajito de él, una de sus frases, que es: no hay cambio sin sueño, igual que no hay sueño sin esperanza. Él fue también muy influenciado, digamos, por todas estas experiencias humanistas que tuvo. Acá, como lo relata, es muy influenciado por el marxismo cultural de Gramsci, otras ideologías como las políticas de, digamos, de las clases sociales. Nos habla también de algunas teorías filosóficas y otros aspectos también que leyó de la psicología, pero sobre todo pues también era alguien muy utópico, por decirlo así, digamos, el estilo idealizante. Sin embargo, este manejaba, digamos, una subjetividad muy grande, no tenía un pensamiento lleno de dogmas, al contrario, era muy libre a lo que vendría, porque siempre estaba en construcción ese pensamiento para poder aportar algo nuevo a la sociedad y no ser excluyente. Antes era muy inclusivo con todas las ideologías que venían. El entendimiento de diferentes ideas era lo que lo hacía, como digamos, dar ese poder para mutar la conciencia de las personas que eran ingenuas para poder abarcar la transformación social. De él vamos hablando de varias experiencias que tuvo para poder desarrollar sus libros, y una es, digamos, que fue un gran educador y comprometido político. Fue militante del Partido de los Trabajadores brasileño y estuvo muchos años, pues digamos 4 creo que fue, al frente de la Secretaría de Educación de Sao Paulo. Aparte de esto, hablan de un poco de sus obras, dos de sus obras que vemos acá, que son La educación como práctica de la libertad, que la escribió en 1969, y La pedagogía del oprimido en 1970, un año después. En la primera nos argumenta la importancia de uno de sus conceptos que es muy clave, que es la concientización, y es un proceso mediante el cual cada individuo, a partir de su propia experiencia cotidiana que ha compartido con otros, adquieren una conciencia crítica de sí misma y de la realidad que tienen, y la transforman en una acción.
eh, pues también era como, digamos, lo que habla después, en 1970, en la pedagogía del oprimido, donde analiza las diferencias, hace una analogía entre la vocación domesticadora y la liberadora, donde nos dice que la primera se limita como a inculcar o, digamos, a depositar en una forma más cruda una información en las mentes que son heterónomas, es decir, dependen de las decisiones de los demás y son poco críticas, son muy pasivas, así son muy manipulables y siempre se acomodan a lo establecido o al orden que el maestro, o al orden del maestro. Son humildes ante el conocimiento. Ya después nos habla de la segunda, que es la liberadora, que es todo lo contrario a esta. Y esta trata de problematizar y crear un conocimiento del mundo que tiene el individuo, tratando de investigar sobre los ámbitos universales que hay sobre este y así tratar de encontrar, digamos, despertar esa conciencia, como él mismo lo dice, para poder luchar contra las injusticias, la ignorancia y poder transformar lo que se ha venido dando en todo lo que hemos venido explicando, que es la transformación de un ser crítico para el cambio social. Acá nos dan un poquito de lo que él habla, que para Freire las personas son seres humanos nacidos para la transformación y no para la adaptación. Da un mundo de diálogos y acá nos dan un ejemplo más adelante sobre la alfabetización de personas adultas y nos dicen que estas no pueden ser, digamos, el tratamiento que se les da a estas, por decirlo así, no puede ser de arriba hacia abajo, sino que nos dicen que debe ser de adentro hacia afuera, que la misma persona deba querer. Hay que crear el deseo en ella misma mediante lo que ha vivido, para que ésta pueda amar, por decirlo así, digamos, no amar, sino querer ese cambio para ella. La cuestión está en transformar las dificultades en posibilidades, así es como lo decía él mismo. Y pues termina con una de sus frases, que es que en la lucha por cambiar no podemos ser ni solo pacientes ni solo impacientes, porque él es un gran fanático de la dialéctica, que es uno de los términos de Hegel, que habla siempre de los opuestos, y dice que, y esto es lo que conforma a cada persona, un opuesto. Todas las ideas están llenas de opuestos y esto hace que coexistan y existan al mismo tiempo. Por eso nos dice que para el conocimiento no podemos ser pacientes ni impacientes, sino meramente pacientemente impacientes. Bueno, y ya continúa el siguiente capítulo, que es Habermas o la acción comunicativa. Como lo dijo mi compañero anteriormente, que también es uno de los padres de la pedagogía crítica, una de las contribuciones que hizo, pues que se basa mucho en la subjetividad y la racionalidad, donde es necesario interpretar el yo pienso para dar paso a nuevas concepciones de la subjetividad, determinado por la conciencia pura, y cambiarlo más bien por un acto compartido guiado por los coprincipios, acompañado de un abandono de la estricta y exclusiva teórica, que es lo que pues, hemos estado diciendo, dar paso a la parte crítica y pues dar paso más a lo racional. Todo esto pues nos sirve como para entender lo que se hablaba de los intereses de las clases administrativas y derrocar como ese proyecto emancipador del currículum existente. Una de las claves de Habermas es que mediante el diálogo y la cooperación intensiva se consigue alcanzar la transformación social, incorporando la reflexión y la crítica, logrando una comprensión subjetiva de la vida y del mundo. También podemos ver que es importante la investigación con la acción, que se trata de una forma de indagación autorreflexiva para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas. Sí van como dando paso más a la perspectiva práctica
para captar las diversas dimensiones educativas que se presentaban en el entonces y para poderlas implementando y mejorar y dar paso a la pedagogía crítica. Ya en el siguiente capítulo vemos las señas comunes de identidad, que en esta parte tenemos a 5 autores, de los cuales podemos comprender un poquito más de qué se trata la pedagogía crítica. El primero es Michael Apple, que es un sociólogo y pedagogo estadounidense. Estuvo muy comprometido con la transformación educativa y social. Estos dos son un complemento. Él dice que en todo el mundo el conocimiento oficial se concreta en el libro del texto y en la esencia del currículo, que es donde se definen los conocimientos que se van a enseñar. También nos dice que el impacto de las políticas de la nueva derecha en la educación y la comercialización son muy importantes para la privatización de las escuelas por parte del neoliberalismo. O sea, él básicamente nos dice que el impacto de lo político es esencial en los conocimientos que se va a enseñar o el currículum que se va a elegir como método pues en todas las escuelas. También encontramos a Henry Giroux, que es un crítico social y cultural estadounidense, que es de los fundadores de la pedagogía crítica también. Él contempla que las escuelas como esferas públicas y democráticas son como que tienen la tarea de educar a los estudiantes en un lenguaje crítico para dar la posibilidad a una democracia. Él dice que debemos definirnos como ciudadanos críticos cuyos saberes y acciones colectivos presupongan unas visiones específicas de la vida pública, la comunidad y la responsabilidad moral, y no como marginales de vanguardia, profesionales y académicos también que actúen en liderazgo. Él se opone totalmente al neoliberalismo, al fundamentalismo y lo religioso, también al militarismo, que es básicamente las bases de lo que la pedagogía crítica va en contra. Él propone educar en ámbitos sociales, culturales, para convertir a los estudiantes en profesionales que sean más intelectuales y transformadores. También encontramos a Basil Bernstein, que es un sociólogo y lingüista británico, que también, como los anteriores, se dirige a la pedagogía crítica, pero de la reproducción, interesándose por el análisis del discurso pedagógico y la importancia del proceso de transmisión y comunicación. Él nos plantea 2 preguntas. La primera es cómo se comprenden las actitudes de la clase y cómo se traducen en estructuras de conciencia las actitudes enseñadas en la clase. Como respuesta tenemos que el concepto de código. Este nos dice que el código es precisamente la pragmática de la clase. El código es lo adquirido por las personas de diferentes maneras. Una gramática que les permite distinguir entre dos distintos contextos, distinguir cuáles son relevantes en cada contexto y cómo expresar públicamente esos significados. En estas clases existen 2 tipos de códigos: el ajeno al contexto, usado por las clases dirigentes, y el restringido, que depende del contexto y este es usado por las clases trabajadoras. Y es allí donde encontramos una discrepancia entre ambos y el cual conlleva un fracaso escolar. Podemos usar como ejemplo cuando se nos dice que el currículum no se adapta mucho al estudiante debido a que está pensado
de una manera y uno no, como docente no sabe el contexto social o cultural que está viviendo el estudiante. Entonces, por ende, el currículo no se adapta completamente a él. También Paul Wills, que es un sociólogo, y él estudia la educación más desde la parte urbana. Él hizo una obra donde él trata de él consigue un grupo de jóvenes de la clase obrera para realizar, pues, para seguirlo en sus actividades escolares, laborales y pues en su día a día. Él trata de investigar por qué los jóvenes se inclinaban más hacia los trabajos simples. Él percibió que no solo era como falta de capacidad, sino que era un total rechazo al modelo escolar que estaba impuesto, que no se identificaban con él. En esta investigación se dio paso a un debate entre reproduccionistas y críticos, donde señalaban que se ponía en evidencia no era el fracaso del alumno, sino de la escuela, que no era tanto que el alumno no se identificara con las materias o no le gustaran, sino que las ideas culturales impuestas no eran las que ellos vivían, eran construidas desde arriba con una autonomía y unos intereses con los cuales ellos no se identificaban. Entonces aquí es donde empieza como a nacer esa pedagogía crítica, donde los estudiantes no se identifican y no desean seguir ese currículum o ese modelo escolar y empiezan a tomar como sus propias decisiones o tener un punto de vista más marcado, más propio. Esa fue la investigación pues que evidenció Paul Wills. Está también Peter McLaren, que este es uno de los críticos más demoledores, por decirlo así. Él nos dice que vivimos en un mundo dirigido por hombres de la alta tecnología, ingenieros genéticos y todo eso. Los llama delincuentes empresariales, que están influenciados por una filosofía marxista y humanista. Él afirma que la enseñanza crítica tiene que ser pertinente para ser efectuada, que no pueden ser silenciadas las voces de los alumnos. Listo, procediendo ya después de este capítulo, vamos a hablar de la crítica a la transformación. Acá nos hablan de dos conceptos que son claves, y es el de el lenguaje de la crítica, que se trata como de analizar diversas y complejas relaciones que hay entre poderes, de intereses, discursos y entre otras cosas, y el lenguaje de la posibilidad, que genera la confianza y abre ventanas a la mediación y a la acción humana. Es como decir el lenguaje diplomático, para generar así diferentes experiencias culturales que alternen los espacios para la transformación de la emancipación social. Aquí vemos que estos dos se sintetizan y tratan de ayudar al individuo para el ser y el hacer. Unos analizan, otros dan la posibilidad a los menos favorecidos, y aún así en esto es algo de lo que nos dice Freire, que es la emancipación transformadora, que están muy presentes en diferentes modulaciones. Y la propuesta dialógica de Freire es que tanto la acción comunicativa de Habermas, que es la que explicó mi compañera anteriormente, se plasmen como en un tipo de reconocimiento de la subjetividad de la misma persona, con el libre diálogo de los estudiantes y los docentes.
para así crear como un tipo de conocimiento que sea guiado por la experiencia del alumno. Y todo esto ayuda a construir una comunidad de aprendizaje crítico. Contra la neutralidad, el pensamiento único y la fragmentación curricular. Podemos observar que el conocimiento en los libros de textos no es neutral y es regulado por los intereses relacionados y estructurados ideológicamente por parte de los grupos que controlan la escuela, todo jerarquizado de lo que consideran básico o secundario, excluyendo reformas educativas o preferencias y espacios asignados. Con esto se propone tener como una amplia diversidad social y cultural sobre todos los contextos que han excluido anteriormente. También donde se puedan construir los espacios propios para significación del conocimiento. Conectar el pasado con el presente, creando relación para la creación de un pensamiento y un mundo mejor. También para crear relación entre la razón y el sentimiento, entre el conocimiento y la emotividad, la estética y la ética. Es tomar todos estos aspectos y complementarlos para también dar una relación y una participación al alumno, para dar un conocimiento y una educación y también enseñar desde las diferentes dimensiones del ser humano. Es dejar un poco se podría decir, cuadricular y guiarnos más por el mundo que conlleva cada alumno. Bueno, siguiendo ya de este capítulo, sigo con el multiculturalismo y el feminismo. Que son, digamos, el feminismo ya es una ideología más centrada en la emancipación de la mujer en diferentes ámbitos, y la pedagogía crítica se encarga de hacer que ésta también se vea como un igual ante el hombre. Acá se habla un poco de la responsabilidad que ha tenido esta con la emancipación de algunas culturas y el género, y este efecto que tiene como tratar de disolver y acabar la exclusión del currículo que ha creado el mismo hombre blanco y dar paso ya a la escuela de la inclusión. Particularmente también se han dado como el reprimimiento de algunas clases culturales, también de las etnias, por decirlo así, porque el foco que se centra en el análisis de las clases sociales se ha ido como aplazando también a los grupos y a las etnias y a los diferentes géneros. Por ejemplo, podría dar un ejemplo muy sencillo, y es lo que pasó con una de las universidades de Estados Unidos, que fue en la época, que fue más o menos entre el siglo XX. Albert Einstein, que era uno de los grandes físicos más grandes de esa historia, pues de ese siglo, perdón, y también de la historia, iba a hacer una exposición en la Universidad de Michigan, y estaban invitadas todas, varias universidades, pero menos una universidad que se encontraba no me acuerdo el nombre ni el estado donde estaba, pero esta era solo exclusivamente para negros, porque en esa época los negros no podían estudiar, no tenían, digamos, ese derecho a la educación superior. Entonces el mismo Albert Einstein decidió ir a esa universidad y evadir la exposición que tenía en la otra. Esto es un ejemplo de lo que se ha dado más o menos que es algo que ha tratado de combatir la pedagogía crítica, y es también con el currículo que ha creado el hombre blanco, que se ha dado por parte del patriarcado, digamos, el cual brinda unas formas sexistas en estos ámbitos de la educación, que es como un ejemplo muy sencillo, que es que las mujeres tienen que ir en falda y los hombres en pantalón.
y es porque y así se rotan estos, y es porque también la mujer ha sido muy oprimida entre los años 20 y más o menos entre el año 19 y 18, entre el siglo 19 y 18, su educación ha sido muy poca, el permiso a esta ha sido, digamos, ha sido muy excluida, y ha habido muchos movimientos como el reconocimiento de Melanie Klein, que fue una de las productoras del feminismo gracias a la psicología implantada de ella, que critica a fondo el tratamiento de algunas escuelas y muchos partidos feministas que pudieron dar la emancipación a la mujer. Pero aún así, los feminismos de la igualdad siguen siendo un debate que el posmodernismo ha podido provocar, y con una clave enfrentamiento, y así las pedagogías críticas puedan encarnar una perspectiva dialógica. Continuando con esto, encontramos que el diálogo y la cultura cruzan los muros del aula. Se nos habla que no solo debemos educar a los alumnos, sino también a los profesores, a los padres, a toda la sociedad en general y pues toda la comunidad perteneciente. En esto se busca constantemente una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Con esto nos quieren decir que tratan de relacionar el mundo exterior de lo educativo, no solo guiándose de los libros y enseñar conocimientos, sino educarlos para lo social, lo que conlleva saber de política de un país, para poder tener un pensamiento crítico, que en el momento de salir de las aulas de clase o cuando ya estos alumnos con una edad avanzada puedan tener el pensamiento crítico para poder llevar sus vidas y un ámbito social más libre, por decirlo así. Con esto también se quiere que toda la comunidad esté involucrada directamente con la educación de los alumnos. Para esto quieren hacer encuentros y tener escenarios educativos más didácticos y más interactivos con la sociedad. Bueno, aquí sigo yo con el otro capítulo, que sería el profesor como intelectual transformador. Acá nos dan un pequeño resumencito y una pequeña definición también de qué es para la pedagogía crítica un educador. Y es que aquí mismo nos dicen un opuesto para poder definirla, y es que estos profesores no pueden ser vistos como técnicos o burócratas, sino como personas comprometidas en las actividades de la crítica y el cuestionamiento. Entonces acá, más adelante en el libro, uno de sus autores, José María Rosada, introduce algo de la función gramsciana de esta ideología, y también es algo que se comparte con un poco lo que dice uno de los filósofos intelectuales más famosos del siglo XX, que es Michel Foucault, y es que la capacidad del intelectual es poder cambiar algo en la persona y en la sociedad, pero que éste sea responsable de lo que vaya a hacer. Un intelectual no solo es aquel que tiene ideas, sino que tenga la capacidad de hacer que esta idea cambie y repercute en la sociedad. Así, también esto va de la mano del compromiso para desarrollar la reflexión y las acciones críticas, para dar voz a los estudiantes, poder acompañarlos contra esta lucha y humanizar las relaciones sociales y superar, como ya hemos dicho anteriormente, todo tipo de injusticias y problemas que se presentan. Y ya pues llegamos a uno de los, algo que nos dicen al final, y es el reto, o sea, el reto principal que tiene esta pedagogía, y es conseguir que lo pedagógico sea más político y que lo político se haga más pedagógico. Aquí una de las fotos de
uno de los más famosos sociólogos, que es Henry Giroux, que lo describió mi compañera más atrás, con una comparación de un filósofo muy famoso que es Sócrates. Ahí está una gran comparación, que él es un gran educador también de sus diálogos que tuvo con Platón. Y aquí podemos hacer esta comparación, y es que es algo que nos dice el mismo Giroux, y es que ¿qué significa hacer lo político más pedagógico? Es referirse a las diferentes formas de pedagogía y que éstas encarnen en los intereses políticos de una naturaleza liberadora, por decirlo así, y que sirvan y traten a los estudiantes como un individuo crítico y que problematicen el conocimiento para así recurrir a diálogos y a una transformación de las conciencias para el mejoramiento de cada persona. A continuación podemos encontrar unas experiencias de diversos grupos formados para la pedagogía crítica. En primer lugar podemos encontrar a Fedicaria en la didáctica crítica. Fue formada por profesores de distintos niveles y es una plataforma de pensamientos. Los ideales de Fedicaria son pensar y aplicar, educar y formar para pensamientos que cuestionen. En el primero es como pensar históricamente para comprender los problemas sociales en la actualidad y así aplicarlo con soluciones de manera racionales y justas. En el segundo es más como educar con el deseo del conocimiento por aprender, para así a través del diálogo y una comunicación más asertiva entre el profesor y el alumno. Y en el tercero es como más para establecer comportamientos y pensamientos que tengan siempre un cuestionamiento frente a no solo la parte educativa, sino en la vida misma. O sea, aplicar este pensamiento siempre. Siguiendo con esta, vamos a hablar de otra de estas federaciones, que es GEOGA, Cooperación y Desarrollo y Emancipación. Es un instituto que está en el sur en Euskera, que es, como el mismo nombre lo dice, es un instituto de estudios sobre desarrollo y cooperación internacional. Esta nace en 1987 y desde 1999 constituye un instituto en la Universidad de la UPB, con la que colabora con con proyectos de investigación en programas de doctorado y estudios de posgrado en las que se ofrecen diferentes maestrías. Su objetivo es contribuir a generar pensamiento crítico, formación especializada y ciudadanía que se comprometa con la justicia, tanto social y en la equidad. Y pues más de esto, pues se puede decir que ellos son los que mejor adaptan los postulados de la educación freiriana, que se ha hecho tan popular, y de la pedagogía crítica, como tanto los retos actuales de la ciudadanía global en los diferentes marcos neoliberales. Otro de estos es el colectivo de Escuela Abierta. Es un movimiento creado en el año de 1980 en Madrid, de donde se busca la renovación permanente de la práctica educativa y en la comunidad también. Sus objetivos son la perspectiva de avanzar, el compromiso de articular lo pedagógico con lo político y defender un modelo de escuela pública comunitaria. En el primero es como se ha buscado con la pedagogía crítica, tener una perspectiva de avanzar hacia no solo quedarse como en las aulas, sino que el alumno pueda tener más adelante en su vida una toma de decisiones más efectiva. También articular el compromiso pedagógico con lo político es precisamente lo que se ha venido hablando anteriormente, de entrelazar más
lo político con lo de la educación es entrar a los alumnos en enseñarles más sobre lo que se vive afuera, no netamente lo que está en los libros y ya, solo lo académico. Y defender el modelo de escuela pública y comunitaria es lo que se decía de tener un espacio donde pueda interactuar toda la comunidad. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañera Ashley, vamos a hablar de las tertulias dialógicas, y más o menos acá nos dan un pequeño resumen de estas, que son como grupos en los que se reúnen diferentes personas para hablar como de diversos temas, como novelas, de algún libro y otros temas como son los intelectuales de la filosofía y ciertos tipos de aprendizaje. Dicen que la primera que se tiene noticia fue en España, por los barrios de Barcelona, de San Martín, en 1980, donde su objetivo principal era ayudar a las personas adultas o las clases, mejor dicho, en sí, en general, a las personas que han tenido poca alfabetización o algunos neolectores. Aquí se aplica algo que es lo que viene diciendo Freire y la dicción comunicativa de Habermas, que es el objetivo de estas tertulias, y es convertir las dificultades, en posibilidades, ya que estas son estrategias efectivas para salir de la exclusión educativa, donde se basan en 7 principios: el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación y la dimensión instrumental. Aunque hay varias tertulias, porque pues no solo pueden ser literarias, sino también, digamos, científicas en este sentido, ya que la lectura de la palabra lleva a la lectura del mundo, y esto favorece al pensamiento crítico y a la diversidad. Continúa la de la educación en el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Es un movimiento social de los más emblemáticos de Latinoamérica y se originó en la década de los 70. Tuvo 3 aspectos por los cuales se caracterizó y los cuales lo impulsó más, que fueron rescatar la dignidad, tener una identidad colectiva y una construcción de proyectos educativos para las familias sin tierra. Los objetivos principales de este movimiento fue la lucha por las tierras, la reforma agraria, la construcción de una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores. Este movimiento lo que quería básicamente era eso, tener la sociedad más justa, una sociedad más justa, donde el pueblo se tuviera más en cuenta con respecto a la toma de decisiones de los gobernantes, que las familias agrícolas tuvieran las mismas posibilidades que las familias de ciudad. Listo, siguiendo con el otro tema, pasamos a otra de estos proyectos, que es la Universidad Transhumanante. Ahí me perdonan el título, me faltó la N. Entonces, este es un proyecto que nace de las cátedras sociológicas de la educación de la Universidad Nacional de San Luis, que es en Argentina, y del grupo Sendas para la educación popular del mismo. El objetivo de esta es repensar las prácticas sociales y políticas que susciten la creación de diversos grupos que trabajen en red y promuevan el intercambio, que generen diversos paradigmas y proyectos alternativos desde la formación y la comunicación, y se centran mucho también en el arte popular. Por eso también acá hablamos de que esta no busca como las tierras para fincarse allí, sino extraer virtudes y aún que no se perciben de esta tierra misma. La innovación hace parte también del arte, como es algo de creatividad. Por eso también acá la pedagogía popular, tanto como la pedagogía crítica, invitan
a que las tradiciones del criollo y el nuevo folclore de los artistas populares vayan llegando a diferentes pueblos con una disposición cultural inédita y que convoquen a la labor de una construcción y la conceptualización de un pueblo para el venir de los nuevos artistas. Los presupuestos participativos como proceso educativo. Esto pues más que un grupo conformado, es como un movimiento que se dio y dio lugar en Porto Alegre, Brasil, se extendió por toda Latinoamérica y por España. Es pues como el nombre lo dice, buscaban que todos los entes de la comunidad educativa tuvieran participación en los procesos educativos, más que todo en los presupuestos para poder que todos los diferentes grupos que tenían perspectivas de la educación y lo que les faltaba por complementar tuvieran voz en qué se iba a tomar o qué se iba a decidir hacer con el presupuesto que era asignado a cada institución educativa, a cada ciudad o región. Casi siempre se dio como una constante que todos pedían crear más escuelas. Esto daba como a entender la problemática que aún en la actualidad se ve, y es la falta de escuelas, donde se evidencia que donde hubiesen más escuelas se podría tener más alcance para los diferentes grupos. No solo pensar en hacer escuelas en la ciudad, sino en hacer escuelas en los diferentes puntos de los países, llegando a todo tipo de culturas. Y eso fue lo que motivó más que todo a incitar este movimiento y poder que absolutamente todos tuvieran una voz en los presupuestos que iban a ser asignados a la educación. Bueno, pues ya terminando acá un poco lo que venía de este capítulo que dijo mi compañera, seguimos con el último, que es la pedagogía crítica. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que llega ya, estos 6 tips que nos dan sobre este capítulo, que es a modo de conclusión, que son algunas cuestiones para el debate, y nos dan diferentes preguntas, pero en todas se resume qué es la pedagogía crítica. Anteriormente habíamos dicho que el marco epistemológico y conceptual para la definición de esta es muy grande, así que desde la experiencia y lo que hemos hablado hasta ahora, tanto mi compañera y yo, la pedagogía crítica en sí, todo lo que se puede resumir de este capítulo, es la transformación que se da con la crítica en cada persona. Es que abarquemos todo lo que ha vivido esa persona y hacerla que ésta sea consciente y adquiera conocimientos que le ayuden a criticar al mundo que le rodean. Y ojo, cuando nos referimos a criticar, no es simplemente juzgar, porque la crítica tiene todos sus procesos también. Primero separamos las cosas, observamos, analizamos y después juzgamos, porque si no simplemente llegamos a juicios, o por decirlo en un término más irrespetuoso, prejuicios, que no son nada de, digámoslo, de argumentación, y no se basan en lo que cada individuo ve y puede sentir de otro. Eso es la pedagogía crítica: ver, analizar y luego juzgar, para así poder transformar y luego dialogar. Ya en la aplicación institucional, o sea, ¿qué institución encontramos nosotros que aplique la pedagogía crítica?
y encontramos que las instituciones normalistas tienen enfoque crítico pero hacia la investigación. En la Carmenia encontramos que enseña en torno a los problemas que implica en general la investigación. Entonces ellos buscan un cambio radical en el concepto de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Buscan que la investigación sea como trabajo de búsqueda para generar consecuencia de haberse planteado una pregunta, algún interrogante, que las actividades que tengan pretendan dar respuesta a dicho interrogante que se hicieron inicialmente, y que todos aquellos que normalmente surgen en el camino, o sea, todas esas preguntas que se les va dando conforme se va dando la investigación, o sea, que sus pensamientos solucione cada interrogante que se les va presentando, y pues que todo esto esté relacionado entre una y la otra, pero de una manera crítica en la investigación. Y pues ya aquí con esto de la aplicación institucional, que vimos un poco la normal, que acaba de explicar mi compañera, vamos con algunas preguntas para el profe. Ojalá algún día nos las pueda compartir sus respuestas. Y dejamos estos dos dudas para él. Y es, ¿cuál es el tipo de pedagogía que usted aplica en sus estudiantes? Y la segunda, ¿cómo puede evidenciar la aplicación de su pedagogía? Y pues ya aquí llega la finalización de nuestra exposición. Muchas gracias. Todo es tomado en referencia del libro. Y ya con eso concluimos la exposición y muchas gracias por la atención. Hasta luego, que esté muy bien, profe.